Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y qué nos traes en esta ocasión? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, en esta ocasión vamos a colocar un libro. Yo diría que nosotros en nuestro amplio campo, que es el amplio campo de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía, incluimos en este universo libros de filosofía medieval. Hemos trabajado también el siglo XVII, hemos colocado últimamente varios volúmenes dedicados al pensamiento judío en el siglo XVII. En este caso vamos a engordar la sección de nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento judío dedicada, digamos, a la contemporaneidad. Y se trata de, bueno, primero voy con el título en español, el libro está en inglés, pero el título en español sería algo como Globalizando la raza, antisemitismo e imperio en la cultura europea y francesa. El autor es el profesor Dorian Bell, que es un investigador y profesor de la Universidad de California, Santa Cruz. Dentro de las de California, la Universidad de Santa Cruz. Y es un investigador muy comprometido porque precisamente el tema es un tema ríspido, polémico, controversial. ¿Cuál es la relación entre el antisemitismo y el imperio? Eh, es interesante que hoy, bajo las nuevas modalidades, o bajo sus nuevas modalidades, el antisemitismo asume un carácter antiimperialista, ¿no? Generalmente el antisemita dirige su odio al judío hoy, identificándolo con el imperio e incluso con el colonialismo. Por eso es tan interesante para desarmar este fácil silogismo, mostrar, como hace el autor, que el propio antisemitismo está desde el comienzo ligado a el desarrollo imperial, sobre todo en el siglo XIX, en Europa. Es decir, que contrariamente a el diseño del discurso antisemita, que identifica tan fuerte imperio con judíos, es precisamente el antisemitismo quien fue de algún modo prohijado por los discursos imperialistas. Esta es una perspectiva que ya la desarrolló Hannah Arendt en Los orígenes del imperialismo, donde anuda, relaciona, vincula imperio o el pensamiento, el temprano pensamiento imperial con el antisemitismo. De modo que este texto podría ser incluido en lo que hoy se llama el giro colonial en los enfoques del antisemitismo. Mm. Mostrando que hay una coincidencia incluso temporal entre el auge de los discursos antisemitas, por ejemplo, en Francia, y el desarrollo, por ejemplo, en Francia del antisemitismo. Es decir,
es precisamente que tiene auge el antisemitismo en Francia, recordemos el caso Dreyfus, etcétera, etcétera, cuando se producen las grandes expansiones imperiales de Francia en Túnez, en Tonkin y en Madagascar hacia el 1880. En este periodo de guerra casi constante, ¿no? En que Francia se expandió por África y por el Lejano Oriente. Eh, y los grandes antisemitas franceses en la época, como por ejemplo Edouard Drummond, eh, alentaban precisamente el desarrollo del imperio. Eh, es interesante, decía, esta articulación, mostrar que en el fondo el antisemitismo precisamente ocurre con la expansión imperial para desarmar también de alguna manera esta falsa identificación del judaísmo precisamente con los imperios o cuando se habla de los ingleses. Y bueno, así como también sucede con Francia, también en Inglaterra. Eh, y ni que hablar de que tenemos también en esta época, que fue muy estudiado, el propio colonialismo alemán. Pero es interesante también porque em, si bien hoy eh, algún discurso antisemita dominante apela a pensadores tan importantes como lo fueron Frank Fanon y otros, Du Bois, Frank Fanon, Césaire. Originalmente todos estos pensadores fueron grandes, ¿no? Césaire, Fanon, fueron grandes críticos del antisemitismo. Y hoy, de alguna manera, son apropiados por el discurso del antisemitismo que se disfraza de discurso anticolonial, ¿no? En ese sentido, también el autor nos recuerda el judío anticolonial, el discurso anticolonial judío del a veces olvidado Albert Memmi. E incluso en esta lista se podríamos incluir a Sartre, ¿no? Eh, Así que es muy interesante este trabajo porque muestra, sobre todo, por ejemplo, el libro comienza con ese famoso, y bueno, famoso, no sé si famoso, pero el infame, el conocido e infame atentado en Toulouse, creo que fue en el año 2012, antisemita, eh, mm, la masacre de Meraj, este, que creo que fue una sinagoga, una escuela judía que se llamaba, ahora me acordé, Osar HaTorah. De modo que es muy interesante este libro porque es a un tiempo, el libro del profesor Bell, es a un tiempo un libro que examina el discurso antisemita, los orígenes, y lo coteja con la historia del desarrollo de las grandes metrópolis imperiales. Y en lugar de reforzar la identificación de, como hace el discurso antisemita de los judíos con el imperio, como lo hace actualmente, más bien desarma esta relación con una atención principal a Francia. Hay que pensar, por ejemplo, que cuando se hace el famoso juicio a Klaus Barbie, ¿no? El carnicero de Lyon en Francia, el defensor de Barbie, creo que era el doctor Vergés, toda su defensa de Barbie fue un discurso anticolonial. Más o menos decía, Barbie hizo más o menos lo mismo que hicieron los franceses en Indochina.
Entonces, bueno, yo creo que este libro sirve un poco como contrapeso a ese tipo de discursos. Hay un libro de Finkielkraut, del filósofo francés, que precisamente se refiere a esto. Bueno, así que recomendamos especialmente el libro del profesor Bell para estar equipado contra discursos actuales. Ujú. Bueno, por supuesto nos sumamos a esa recomendación y también un pensamiento sobre lo que tú hablabas, ¿no? De cómo este, la postura del antiimperialismo que estaba unida al combate al antisemitismo. Hoy en día se Sí, ha, se ha trastornado se se ha dio tornado, vuelta. y eso es un concepto que hoy en día algunos llaman la cleptohistoria, es decir, coger la historia y darle la vuelta para adaptarla y robarla para otro fin, ¿no? Y Así es. esto es algo que hoy en día también se utiliza mucho para convertir al villano en héroe y al héroe en villano. Así que muchas gracias por esta recomendación y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima, querido Jorge.